Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo de entrevistas titulado Eutrapelia, en el que vamos recorriendo diferentes temáticas ligadas a distintos actores que intervienen en el mundo del juego, ya sea investigadores, historiadores, filólogos, diseñadores, divulgadores, y en este caso vamos a linkear de alguna manera con diferentes disciplinas que tienen que ver con la intervención social, que tienen que ver con la organización de eventos, que tienen que ver con el diseño de juegos. Este ciclo de entrevistas se circunscribe a nuestro proyecto de extensión universitaria titulado El juego de mesa como dispositivo de socialización, radicado en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y a su vez como parte del proyecto de investigación El umbral ontológico de la ficción lúdica, aproximaciones al juego y su función cultural. Mi compañero Nicolás Martínez. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? Hola Emiliano, también muy contentos del canal, de cómo seguimos creciendo en términos de entrevistas y de suscriptores, ¿no? Cada vez estamos muy poquitos de alcanzar ya los 300, así que esperemos que también la gente se vaya enganchando con los temas y con los invitados. Y bueno, hoy hacemos la presentación. Bien, hoy vamos a entrevistar, que ya la teníamos pendiente hace bastante, queríamos hacer esta entrevista a Gabriel Medina, que es docente de Sociología y Elementos de Semiología y Análisis del Discurso en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dicta una certificación en diseño y comercialización de juegos y videojuegos para la Universidad de Lomas de Zamora y el seminario Introducción al Modelo de Negocios del Videojuego para el Observatorio del Sector Audiovisual e Infocomunicacional. Es comunicólogo de formación, ha desarrollado en los últimos años diversas iniciativas vinculadas a la difusión lúdica y la promoción del juego en diversos ámbitos de intervención. Entre ellos pueden mencionarse la experiencia del Frente Rolero Argentino, una comunidad de jugadores de rol a escala federal que resultó ser de la más numerosa del país. Colabora como coorganizador de los Encuentros Nacionales de Juego de Mesa, en el cual hemos tenido el placer de encontrarlo en varios de ellos. En Próxima Ronda, el semanario de difusión lúdica que conduce desde la radio pública Almirante Brown, y Recreo, donde pone su experiencia de consultoría a disposición de organizaciones y proyectos productivos y del tercer sector. Así que le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo andás, Gabriel? Por estar acá, ¿eh? Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy contento de estar acá en este canal que venimos siguiendo hace un par de años y bueno, tocó estar hoy de este lado. Bueno, Gabriel, vamos a empezar con hacerte algunas preguntas. Antes que nada, por ahí queríamos que nos comentes un poco tu recorrido en el mundo del juego, que te hice una breve presentación. Sabemos que originalmente participabas en reuniones de rol y de otro tipo de juegos, pero que en estos últimos años ampliaste tu horizonte y te sumaste a otro tipo de eventos vinculados a los juegos de mesa o juegos de miniaturas. Entonces, contanos un poco cómo fue ese recorrido exploratorio. Sí, yo creo que fui parte de la generación de los 90s que llegó a agarrar el rol al vuelo cuando llegó al país por circunstancias, digo, muy dispares o muy anecdóticas. Tuvo que ver, en el país hubo un boom del rol a partir del crimen del rol en España. Esto provocó cierto morbo y cierta mediatización del tema que hizo que prendiese en muchos clubes de Capital Federal y demás, y yo era más bien un pibe del conurbano que alguna cosa medio fandom me agarraba y me acerqué a un club de rol en Capital y empecé ahí mi periplo por los juegos de rol en principio. Y después la vida me llevó para otros lados, la universidad, la militancia, un montón de cuestiones, y soy parte también de esa generación que se reencuentra con esto a partir de lo digital, ¿no? Creo que hay bastante escrito sobre esto, sobre cómo gente que jugó rol en su juventud redescubre el hobby a partir de la difusión que empieza a tener esto a nivel digital. Ya no éramos unos cuantos grupos de amigos que nos juntamos en la adolescencia, sino que había mucha gente que lo ponía en las redes de... Entonces alguna vez, ya entrando en el 2011 más o menos, me llega, no sé cómo, un video sugerido por YouTube sobre una nueva edición de La Llamada de Tulu. Inmediatamente aparece ahí mi yo niño adolescente que no se reencontrar con esto, y empiezo a meterme en lo que empieza a ser una emergente escena, digamos, de juegos de mesa modernos en líneas generales. Ya no solo rol, aparecen los juegos de mesa modernos, que era algo que no teníamos mapeado, ¿no?
y me integro, bueno, en principio la experiencia de esta comunidad virtual que fue el Frente Obrero Argentino fue algo bastante accidentado, pero fue algo multitudinario en algún sentido, que fue una comunidad de Facebook. Existe hoy, pero Facebook está un poco alicaído como espacio de encuentro, pero más o menos va a converger esto con lo que en el 2013-2014 empieza a pasar, por lo menos en Capital Federal, con la comunidad Geekout y con unos cuantos clubes de rol que empiezan a emerger. Y nosotros ahí éramos un poco lo que intentamos la pata medio federal. Nos terminamos encontrando con el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que justamente tiene una política de promoción a escala federal de los juegos de mesa. Y bueno, es un espacio de convergencia, ¿no? Y a partir de ahí yo crucé mi vida académica, mis inquietudes, mi vida profesional finalmente, con este reencuentro con los juegos, ya más desde una mirada, digamos, desde otro lugar, ¿no? Desde la investigación, desde la intervención, desde incluso proyectos que tienen que ver con consultoría en el ámbito privado o pensar o diseñar algún tipo de políticas públicas. No Bien, sé si... un poco a colación de lo que estás comentando. Bueno, nosotros tuvimos algún contacto con, vos nos has comentado en distintos momentos algunos lineamientos de tu proyecto de tesis y también de algunos proyectos que has desarrollado concretamente en campo que tienen que ver con la intervención sociocomunitaria utilizando el juego como dispositivo. Bueno, nuestro canal y nuestro proyecto de extensión en general se titula el juego de mesa como dispositivo de socialización, por lo que, bueno, podés imaginar que a nosotros en particular nos interesa esta perspectiva. ¿Qué herramientas particulares, qué especificidades ves en el juego como dispositivo para una intervención sociocomunitaria? ¿En qué tipo de ámbitos pensás que el juego puede ser una buena herramienta? Bien, bueno, vos sabrás que está muy difundida la idea, ¿no? Esto de Ludens Docere, ¿no? El jugar para aprender y demás. Y siempre es una vieja idea que está dando vueltas por todos lados y que algunos la implementan con mayor o menor suerte. Pero básicamente pensar para mí dos cosas. Pensar el dispositivo y pensar la intervención, que vienen aunados, es pensar más que jugar y ver qué pasa o cómo el juego contribuye a... la idea de dispositivo, que hasta nuestros días las ciencias sociales un poco fatigan, ¿no? Tiene que ver con este señalamiento de Foucault sobre cómo existiría una red de elementos amplísimos y muy variados que tendrían que ver con desde arquitecturas hasta jurisprudencias que actuarían para estratégicamente ejercer el poder, ¿no? Esa es una idea de las más extendidas, digamos. Y tomando también esta idea de Foucault de la microfísica, esto digo es un poco una sistematización que hace Agamben rastreando en toda la literatura de Foucault qué corno es un dispositivo, porque tampoco lo tenía que explicar nunca, pero se puede más o menos hilar esto. Y digo esto porque yo vengo de Ciencias de la Comunicación, para nosotros un dispositivo es básicamente un mecanismo o un conjunto de elementos que tienen por finalidad un determinado efecto y que esto se hace con el objetivo de subjetivar. El dispositivo básicamente lo que genera es o interviene en la subjetividad, ¿no? El dispositivo está atado a una materialidad que habilita o no habilita determinadas cosas para hacer, pero en todo caso tiene ese propósito. Y lo de Foucault no es cerrado, aunque parezca exagerado, en términos de que pensar una intervención, que siempre es algo así como una situación artificialmente creada con una finalidad determinada, una finalidad política determinada, es siempre pensar unas relaciones de poder, relaciones también asimétricas de poder. Digo esto porque hay una mirada un poco ingenua sobre, bueno, jugamos, hacemos una intervención sociocomunitaria, y ni siquiera intervención, la palabra intervención a veces molesta incluso, ¿no? Bueno, esta idea de hacemos trabajo comunitario, vamos al territorio, ¿no? Un poco como la aldea pitufa. Y ahí hay, me parece, un freireanismo mal leído, no cargo contra Freire, sí contra los freireanos, de pensar que, bueno, si nos ponemos todos en ronda y en círculo, algo mágico sucede y de repente revinculamos el lazo social. A mí me gusta la idea de Carballeda, que es quien más trabaja en nuestro país desde la disciplina del trabajo social. Es el que ha instalado una categoría latinoamericana que nos tiene que enorgullecer, que es la categoría de intervención. La idea de que la intervención es siempre esta idea de Daniela Bruno, de que es una situación artificialmente creada con una finalidad política que expresa la doble faz de la modernidad, ¿no? Una modernidad
que se preocupa por reintegrar el lazo social al mismo tiempo que tiene un carácter disciplinario. Entonces, siempre que intervenimos, quien interviene, por lo menos, tiene que ser perfectamente consciente de que está poniendo en juego un dispositivo que tiene una finalidad, que es un ejercicio de poder asimétrico y desigual, porque quien interviene sabe que interviene. Quien es intervenido no sabe que es intervenido. Digo esto porque esto entra en tensión con la idea wissingiana del juego como el juego autotélico, el juego que se busca a sí mismo, lo que tiene una finalidad o que intenta convertirlo en instrumental ya no es juego. Bueno, yo creo que ahí hay dos dimensiones. Debe ser un juego para quien es intervenido y debe ser perfectamente consciente de los alcances y los límites que tiene la intervención quien está interviniendo, quien es el sujeto interviniente o interventor. Entonces me parece que esta idea de dispositivo tiene que ver con relaciones asimétricas de poder y tiene que ver, digo, y esto que nadie se asuste tampoco, porque también hay un prurito sobre el poder en sí mismo, ¿no? Pero asumamos que hay poder y que lo ejercemos de este lado diseñando un dispositivo que tiene una finalidad determinada, de la que a veces el sujeto intervenido ni siquiera es consciente. Eso por un lado, en términos medio abstractos, pero me parece un buen punto de partida o una premisa para quien decida utilizar cualquier tipo de intervención. Que sepa y que asuma la responsabilidad de que está ejerciendo una intervención, ¿no? Me parece que eso es como fundamental. Si no, hay muchas lecturas voluntaristas sobre lo que es el trabajo comunitario y demás, y no asumen esta dimensión. Esto por un lado. Por el otro lado, pensando en la subjetividad, bueno, habría un montón de cosas que se pueden hacer con el juego. Hoy está en boga la gamificación o gamification, como le quieren decir, ¿no? Que honestamente yo lo utilizo y me parece que es una buena carta de presentación, sobre todo en ámbitos de consultoría, pero que ni tiene resultados probados, pero sirve sí para instalar el tema de que el juego puede servir para muchas cosas. Ahora, en los lineamientos estrictos de la gamificación, que es básicamente utilizar elementos del juego para lograr engagement, es decir, retención, ¿no? En alguno o transformación de conductas, no hay resultados probados. Lo que no quiere decir que no sea muy interesante probar, ¿no? Iniciativas de gamification. Pero sí, me parece a mí, es donde mejor me ha ido, con el ABJ, con el aprendizaje bajo juegos, ¿no? Es decir, poner un dispositivo a circular, vamos a jugar y recuperar después de la experiencia de juego algunos aprendizajes emergentes. Emergentes que no pueden ser cualquier cosa, sino que son más bien en la gama de cosas que uno espera cuando diseña el dispositivo de intervención. En este momento, mi demorada tesis de graduación tiene por propósito una intervención vinculada a trabajar sobre la identidad local, en este caso del distrito de Almirante Brown. Esto es una problemática, bueno, ustedes tienen un canal que escala por toda Hispanoamérica, pero lo cuento un poco. Nosotros en el conurbano bonaerense es un conglomerado de distritos, municipios, departamentos, que se apiñan todos en torno a la capital federal. Algo parecido sucede en el DF. Y eso genera divisiones administrativas muy caprichosas, que más bien persiguen fines electoralistas, son divisiones electorales, pero que no construyen identidad en torno a sus habitantes. La idea del bonaerense es una idea muy abstracta, y mucho menos aún la idea de alguien de un distrito. Sí sucedió, esto por ímpetu de la, digamos, de la exclusión al calor de las décadas neoliberales, que la exclusión social repliega sobre las localías. Y las localías no son los distritos administrativos. O sea, un municipio tiene muchas localidades. Y quienes padecen la exclusión se repliegan primero en la localidad y luego en el barrio. Y es muy difícil pensar una identidad, en términos de Anderson, como identidad o como comunidad imaginada o imaginaria, que pueda darle carnadura a una administración de gobierno local. Cuestión que se necesita, si se quiere, desde un gobierno local, plantear un modelo de desarrollo local. Digo, no hay modelo de desarrollo si no hay identidad, primero. Si no hay sujeto que se apropie del espacio geocultural que habita. Entonces, esta es una problemática que aparece en el conurbano y que no es visibilizada como una problemática, Digo, salvo que vos tengas una idea de desarrollo. Hoy en día se habla mucho de las marcas ciudad, que esto es algo que llega de la gestión cultural propia de las ciudades postindustriales de Europa, ¿no? Que los modelos de desarrollo están vinculados a las ciudades culturales, pero
hay que construir una marca que tiene que ver con el turismo, pero tiene que ver con una narrativa de los sujetos para poder asumir esa identidad. Bueno, este es uno de los temas que estoy trabajando y lo que estamos diseñando es un dispositivo de intervención que asume la forma de un dungeon crawler, básicamente, con una narrativa en donde los sujetos que juegan empiezan a transitar desafíos y resolver este suerte de dungeon. En realidad no es un dungeon, pero es la mecánica que tomamos para hacer un juego cooperativo de exploración y de resolución de misiones, en donde aparecen elementos del contexto territorial y de la historia local, ¿no? Entonces, después de unas cuantas partidas, la idea es que vos terminás, por lo menos con una idea en la cabeza del territorio que habitás geográficamente, y además de ciertos hitos, elementos, recortes que obviamente uno hace, ¿no? Pero que de alguna forma se convierten en la iconicidad del paisaje, que uno se revincula de otro modo con el paisaje que habita cotidianamente. Eso es un poco lo que estamos trabajando desde un juego de mesa, particularmente en Almirante Brown. Tenemos algunas otras experiencias, pero esta es la que para mí reviste la mayor escala porque le estamos poniendo mucho énfasis para la implementación posterior, ¿no? Este es un poco el proyecto en el que trabajamos en este momento. Bien. Gabriel, bueno, antes que nada te agradezco haber traído cuestiones filosóficas, porque este canal, bueno, como sabés, nosotros somos profe de filosofía, así que son cosas que nos interesan mucho. Así que, bueno, las referencias que has traído me resultan interesantes para pensar el juego y la intervención y los dispositivos, ¿no? También pensando que nosotros no hemos abordado todavía en nuestro canal ninguna entrevista del mundo del rol, y esta es la primera oportunidad que tenemos para hacerlo. Vos tuviste contacto con diferentes experiencias de juego de rol y tenés un conocimiento de manuales, estilos, tendencias que podrían orientarnos a adentrarnos un poco en ese universo. Pero por ahí, antes de entrar a pensar en esas diferentes vertientes del juego de rol, ¿qué nos dirías que sería lo característico del rol frente al juego de mesa y ante otras expresiones como podrían ser el deporte, el teatro, ¿no? O sea, si tuvieras que caracterizarlo, ¿no? Bueno, para ser un poco malo, me gustó mucho una frase de Pepe Bedrás que le escuché el otro día, que es, Pepe Bedrás, el consultor español, dice: hay gente que toma cubitos, hay gente que toma miniaturas y hay gente que toma historias. Y una vez que vos aprendiste a tomar historias, te das cuenta que todo el otro también podés hacerlo y más. Pero básicamente un juego de rol plantea una narrativa abierta en donde hay como dos dimensiones. Una que es la de la narrativa en sí misma, la narrativa emergente a partir de un par de personas que se ponen en torno a una mesa y asumen roles de personajes. Esos roles operan en esta narrativa compartida y suponen mecánicas a partir de las cuales las decisiones que los jugadores deciden tomar en tanto personajes pueden derivar en éxitos o fracasos que van nuevamente performando sobre la historia que colectivamente se construye. Es decir, se parte de una premisa, se parte de determinados personajes, se juega al drama y el drama tiene un final abierto, ¿no? Ese es un poco, no sé si se llega a entender. Igual hoy en día, gracias a Dios, a partir de la serie Stranger Things y demás, hay como un auge donde la gente más o menos sabe de qué va la cosa, más o menos ha visto alguna escena de la serie y más o menos entiende que hay gente que juega en torno a una mesa, tiene algunas fichitas y algunos dados, pero no lo importante no es lo que sucede en el tablero, sino en el teatro de la mente, lo que uno empieza un poco a delirar ahí en esa mesa, ¿no? en la complicidad de otros. Bien, claro. Agregaría además que... Sí. No. No, te iba a consultar, pues nosotros en un momento habíamos visto un video tuyo, vos hacías algunos videos comentando algunas características específicas del rol en el Frente Rolero argentino, si no me equivoco, y vos hacías algunas distinciones entre distintas variedades de juegos, un poco como para, bueno, adentrarnos ya así a las distintas clasificaciones o criterios con los cuales uno puede pensar que se configura un poco el horizonte de posibilidades que da el juego de rol. Yo había hablado con vos me habías planteado algunos criterios diferentes, te quería preguntar si podés reponer un poco de eso. Sí, bueno, la verdad es que habría muchas formas de pensarlo. Ya el rol tiene desde el 74 que se edita Dungeons & Dragons hasta el día de hoy unos 50 años. Entonces ha pasado agua, digo, ya tenemos pocas personas vivas de aquella primera época. Sin duda,
hoy, como fenómeno de mercado, la mitad de quienes juegan rol, o sea, la mitad de los manuales que se venden en el mundo son manuales de Dungeons and Dragons. Es la franquicia que vende la mitad de los manuales que se publican en el mundo. O sea, es decir, la mitad juega a Dungeons and Dragons y la otra mitad juega a todo lo demás. ¿Mm? Entonces, la figura más icónica que aparece es la del dungeoneo, que de hecho es una figura que ha invadido todos los juegos de mesa y buena parte de la cultura popular, en una suerte de reverso de la trama de muchas de las ficciones que vemos hoy en día, ¿no? La cultura del dungeoneo. Cabría detenernos ahí como para pensar que, y yo aclaro, no soy ni un fanático ni un experto en Dungeons and Dragons porque mi derrotero biográfico lúdico ha ido por otro lado. Pero uno con el tiempo es como que, como dice la Iseca, la edad de la clemencia, uno se reconcilia con los padres y tiene que concederles un montón de cosas. Y el Dungeons and Dragons es un poco eso. Es el gran paraguas, el gran papá, ¿no? El Ricardo Iorio de los juegos de rol. Digo, ahí está todo. Para amar o odiar está todo lo que se pueda decir sobre juegos de rol. De hecho, lo que yo charlaba con unos diseñadores, con los chicos de Leyendas, y ellos planteaban que todo juego de rol es un debate con Dungeons and Dragons. Cualquier mecánica novedosa siempre ha sido, en cualquier época y lugar, un debate con Dungeons and Dragons, ¿no? Es como el parámetro. Y esto tiene que ver, bueno, en principio con una deriva de los wargames allá por los 70s. Creo que hay básicamente dos vertientes. Una son todos los wargames que estuvieron en boga después de la posguerra. O sea, en el mundo de entreguerras, el juego de guerra fue algo natural porque la guerra era algo natural. Entonces el auge de los wargames, de alguna forma, fue un hobbyismo que invadió buena parte de la cultura de masas, ¿no? Y ya para los 60s eso revestía un mercado en sí mismo, ¿no? Había un mercado marginal, si se quiere, pero un mercado al fin. Y sumale que en Estados Unidos de los 60s estás viviendo los coletazos de la contracultura hippie, ¿no? Una contracultura que va a levantar un poco una lectura muy particular que hace, ¿no? Una especie de lectura oblicua que hace de la obra de Tolkien, ¿no? Porque Tolkien tiene un momento de auge, había grafitis y pintadas en los 60s, con frases del Hobbit o del Señor de los Anillos, desde cómo esta contracultura, que si querés tenía más que ver con Aleister Crowley que con el cristianismo de Tolkien, estaba leyendo allí elementos de neopaganismo y de denuncia de la explotación de la naturaleza, esta idea de reencontrarse. No, había una lectura de Tolkien absolutamente delirante en los 60s, y en esos submundos de teatro experimental, recreacionismo medieval y recreacionismo medieval de fantasy, que es lo que empieza a aparecer. Por ejemplo, creo que en Harvard está la asociación del anacronismo creativo o algo así, que es una tesis que más o menos postula cómo sería una Edad Media sin los dos grandes males, la peste negra y el cristianismo, ¿no? Entonces hay una especie de recuperación del paganismo, ¿no? De la tradición artúrica en la clave pagana. Bueno, estos mundos empiezan un poco a converger y con el auge de Tolkien hay quienes empiezan a recrear batallas medievales, entre comillas, pero introduciendo elementos de fantasía. Entonces, en estos grupos de gente que efectivamente estaban en dungeons porque estaban abajo de sótanos, porque básicamente las maquetas que se armaban solo podían caber en los sótanos, ¿no? Esta subcultura del sótano de nerdos, digamos, de adolescentes con granos, nerdos, jugando con miniaturas de plomo, sin demasiada socialización, ahí nace un poco la idea de empezar a cruzar la fantasía y la simulación, las batallas de simulación. Bueno, no vamos a detenernos tan granularmente en Chainmail, es como el primer subproducto que intenta hacer una especie de suplemento para un juego existente que introducía el tema de fantasy. Blackmoor es una expansión de eso, donde ya aparece una especie de castillo donde hay un dungeon, y ahí aparece efectivamente el dungeon, y ahí Dave Arneson y Gary Gygax, que son la pareja que de alguna forma va a forjar este primer Dungeons and Dragons, ¿no? Donde aparece este juego que encima muy extraño, es un producto muy de la subcultura o de la contracultura que requiere una comunidad, fanzines, un montón, una red de relaciones que no son un mercado todavía, y de hecho el juego de rol hoy por hoy tiene serios problemas para constituir un mercado como producto, ¿no? Porque es un intangible, es un libro de reglas, pero no es un juego de mesa. De hecho, los intentos que se hacen con las cajas de inicio y demás, es tratar de venderlo como un juego de mesa porque es complejo para quien no está en el mundillo. Entonces, ahí aparece como esto del dungeon,
que tenía que ver con jugar con miniaturas, primero pasar de que las miniaturas dejen de ser ejércitos para ser generales a ser personajes. Eso de lo macro a lo micro es el primer movimiento que hace el juego de rol. O sea, ahora soy un personaje y después puedo hablar como el personaje y demás. Ese movimiento del macro a lo micro, y después ahí va a aparecer la cuestión narrativa, que se hace cada vez más potente en el desarrollo de las subsiguientes versiones de D&D, Dungeons and Dragons, ¿no? Que es también como una especie de recepción carnivalizada del folclore y la tradición medieval artúrica de los europeos. Esto es Estados Unidos, ¿no? Entonces acá está atravesado pensemos la forma en la que ellos celebran el Halloween, ¿no? Que no tiene mucho que ver con la celebración pagana que hay en Europa. Digo, esta carnivalización es un poco lo que va a aparecer y va a llegar a nuestros días con mucho impulso por aquello que también Stranger Things retrata en los 80, que fue el Satanic Panic, ¿no? Esta idea de que todo lo contracultural ocultaba en sí una especie de ardid de satanistas, ¿no? Eso también es todo un capítulo de la cultura popular occidental que la serie retrata muy bien y que el juego de rol, junto con el heavy metal y otras formas contraculturales, convergen. Hay una especie de ebullición de eso. Ahora, ¿qué deja la cultura del dungeoneo? Bueno, la idea de esto de que se pasa de ejércitos a personajes individuales, que la gracia está en el juego asimétrico, y que hay todo un folclore en torno a la exploración y el pillaje de una mazmorra, ¿no? O sea, el juego consiste en eso. Mato bichos y me llevo tesoros. Eso es Dungeons and Dragons, grosso modo, y se introduce una idea que va a ser recuperada por los videojuegos, y creo que todos los juegos que siguen, que es la de la progresión. Mi personaje puede mejorar y puede progresar, puede desarrollar skills y desbloquear cosas. Esto es del juego de rol. Esto introduce el juego de rol. Esto va a ser recuperado después, ¿no? Cuando se intenta transponerlo en ordenadores en los 70s, a los juegos de rol, los MMA, bueno, ahí hay como transposiciones de aquello que aparecía, ¿no? Y bueno, después la verdad que sería la historia de Dungeons and Dragons. Hay sucesivas versiones y reversiones y cambios drásticos en el medio. Lo que va a aparecer en los 80s, y esto tiene que ver ya con empezar a periodizar y pensar un poco, es iniciativas que intentan recuperar la dimensión narrativa por sobre la dimensión mecánica del juego de rol. Y esto va a ser lo que va a cristalizar ya en el 99 con un documento de diseño de Ron Edwards, que es el sistema sí importa. Y tiene que ver con esto, básicamente. Con que, hay que decir la verdad, el juego de rol no se resiente con malas mecánicas. Porque la inmersión narrativa es tan potente que uno puede perdonar las malas mecánicas, ¿no? Entonces, eso hizo que surgiesen una suerte de corrientes que postulaban el juego narrativo ante todo, que tenía que ver con la inmersión narrativa. Pero esto aparecía como un juego de reglas ligeras. Esto es todo lo que fue Mundo de Tinieblas, que fue la segunda franquicia que llegó a disputarle e incluso destronar en los 90 a Dungeons and Dragons. Mundo de Tinieblas era la idea de que vos podías ser un vampiro, podías ser un hombre lobo, podías ser un monstruo, en una captura goth rock, ¿no? Muy, digamos, dark afterpunk. Para que se den una idea, The Boys, la película de Schumacher, esta estética, ¿no? De los vampiros rockeros en los 90s. Bueno, esto primero que capturó a una nueva audiencia de jóvenes que no se veían vestidos de elfos y cosas parecidas, se veían más como rockeros andando por la vida. Y esta fue una franquicia que capturó una generación y se la robó a Dungeons and Dragons por algunos años, ¿no? Destronó al rey algunos años. Estos juegos venían con toda una impronta que suponían que la inmersión narrativa, esta historia del vampiro, dramática, bla, bla, era como la cuestión potente ahí. Y en realidad lo único que hacía era ponerle reglas ligeras, fácilmente ignorables, ¿no? Es decir, esta idea de que vamos a contar historias hasta que tengamos que tirar dados y eso nos moleste tanto que nos saque de la inmersión y mejor no tiremos dados, ¿no? Es un poco ese enfoque. Lo que van a decir gente que después va a elaborar esta idea de los juegos narrativos, es que en realidad a esos juegos les faltaban mecánicas narrativas. Sí, en el 2000, en el foro de Forge y demás, ya con la internet, comunidades virtuales y demás, se empieza a pensar en la necesidad de mecánicas narrativas, que no es lo mismo que no tener mecánicas, o hacerse
el tonto con las mecánicas porque te joden en la narración, ¿no? Es como otro enfoque ese. Pero básicamente el documento de Ron Edwards de El sistema sí importa plantea que coexisten en un juego de rol 3 agendas simultáneamente y son contradictorias y son imposibles de satisfacer al mismo tiempo. La agenda gaming, que tiene que ver con asumir el desafío. El gaming tiene que ver con la progresión, con desbloquear cosas, con tener logros, con enfrentar y vencer. La agenda narrativista, que tiene que ver con la inmersión narrativa, con vivir historias. Y la agenda simulacionista, que tiene que ver con más retraído, replegado sobre los wargames, sistemas mecánicos que emulen hasta el detalle granular todo lo que una aventura suponga. O sea, por ejemplo, yo por acá tengo este juego Piratas, ¿no? Y este juego tiene unos sistemas de combates marítimos al detalle. O sea, no solo vas a actuar como un pirata, vas a estar arriba de un barco y te vas a dar cañonazos con otro barco. No va a incorporar mecánicas, no sé, y si estás en una arena movediza y bueno, por cada salto de combate que dura 3 segundos vas a hacer una tirada con una penalización porque te vas a seguir hundiendo. Entonces, ese realismo que se intentaba capturar desde las mecánicas es algo que parece apetecible para un perfil de jugadores de rol muy preocupados por esto, por el simulacionismo. Otros por el gaming, por la progresión y el logro, y otros finalmente por la inmersión narrativa. Esto es lo que aparece como la clasificación GNS, ¿no? Gaming, Narrativist, Simulationist, ¿no? Es como esa idea. La verdad es que, como todo en la vida, está más matizado. Nadie dice yo soy un simulacionista, nadie anda así por la vida, pero es verdad que hay juegos que están más orientados a algunos públicos que a otros y que tiene que ver un poco como la taxonomía de Bartle, ¿no? Hay gente que le gusta ganar, hay gente que le gusta perderse en el paisaje, explorar. Entonces, hubo juegos diseñados en esa dirección. Después va a aparecer otra cosa en los 2000, que son los juegos indie. Que esto recupera como de la música indie, la idea de que independientemente en los foros se generan juegos que son mucho más experimentales, planteos minimalistas, cuestiones muy puntuales sobre las mecánicas y sobre la experiencia que intentan concitar. Y me parece que ahí hay todo un desplazamiento también de modelo editorial, ¿no? Porque el modelo editorial de Dungeons consistía en libro básico, infinitas bibliotecas que te traían reglas y reglas oficializadas. Mundo de Tinieblas, libro básico, infinitas bibliotecas que te traía la historia secreta de tal, casa, conjura, logia, el lore oficializado, o sea, los narrativistas. Y el juego indie es algún manual. Spirit of the Century no tiene prácticamente, tiene alguna aventura suelta, pero con esto ya tenés la experiencia de vivir una aventura pulp, ¿no? Básicamente tenés el manual y el manual te tiene incluso más guiños y señas de cómo trabajar un género ficcional que la oficialización de un lore o de normas para jugarlo, ¿no? Está mucho más cerca de eso. ¿Respondo? Sí, creo que fue una respuesta bastante, bastante interesante por el recorrido, sobre todo, ¿no? Me llamaba la atención lo que estabas comentando sobre los distintos perfiles de jugador, de alguna manera, a lo que los juegos se proyectan. El creador del Mu, si no me equivoco, había caracterizado 4 tipos de jugadores. Si no me recuerdo mal, eran el jugador más bien competitivo, el jugador que le gusta agenciar recursos, el jugador social y el explorador. La taxonomía de Bartle. Claro. Claro, sí, que cómo te vinculas con los demás jugadores y con el mundo. O sos killer y salís a matar a todos, o sos archiver y te autosuperás continuamente. O sos explorador y te perdés en la estética, te perdés en los rincones estéticos, o sos socializer y te gusta estar con la gente. No importa lo que la gente haga, ganás o perdés. Yo soy medio de esos. Te gusta estar ahí con lo que sucede en la mesa. Sí. Bueno, hay también una taxonomía de jugadores de rol que no la tengo muy a mano, muy al dedillo, pero que identifica 7 perfiles de jugadores de rol. Uno, por ejemplo, es el actor de reparto, que es el que espera toda la partida para tener su escena dramática. No importa si gana, si pierde, no importa nada. Él tiene su escena, su momento de brillo, ¿no? Otro es el táctico, que está en el otro extremo, por ejemplo. El táctico
solo enuncia lo que su personaje va a hacer. Y siempre le gusta tener una idea brillante para resolver las cosas. Es el táctico. Y hay quien me ha comentado que ha escuchado a alguien decir que está orgulloso de no haber actuado en toda la partida, porque lo suyo no es actuar, lo suyo es decir cómo resolver las cosas, ¿no? Bueno, son diferentes dimensiones del goce, los placeres de Leblanc, ¿no? Dicen los que diseñan. Entonces habría un reparto de formas de goce respecto de una partida, y se supone que un buen director de juego con estas herramientas teóricas tiene que armar un popurrí de cosas que sucedan en la partida para que todos estemos contentos. Claro, para poder captar a todos esos perfiles. Claro. Nosotros siempre pensábamos, con Nicolás en algún momento también tuvimos oportunidad de hablarlo con vos, si bien adaptaciones de los juegos de mesa o de los deportes a videojuegos existen casi desde el principio del videojuego, ya se incorporaban ciertos juegos de mesa, ciertos deportes también. El rol ha tenido un lugar bastante particular en su incorporación a el ámbito digital, digamos, ¿no? Sobre todo por la creación de estos juegos masivos online, que están las 24 horas en línea y que juegan miles de personas en simultáneo. Que, digamos, hay mucha gente, de hecho, que la experiencia que ha tenido, el único contacto que ha tenido con el rol, lo ha tenido a partir de estos juegos de mundo abierto, digamos, ¿no? Puede ser el Lineage, el RuneScape, en algún momento también tuvo cierto auge. La pregunta más o menos, pero también es como para un poco abrir el tema. ¿Vos qué sentís que se gana? Bueno, se gana disponibilidad y acceso, ¿no? Eso es evidente. O sea, hay una comunidad de juegos abierta a las 5 de la mañana, en cualquier momento, digamos. Pero ¿qué sentís que se agencia y qué pérdida hay en esta traducción del rol al mundo digital? Que bueno, también no solo se reduce a los MORPG, a estos juegos masivos online, sino que también se podría pensar en qué se gana y qué se pierde en estas partidas de rol online que simplemente se hacen por videollamada, ¿no? Partidas de rol por Zoom, o de transmitiendo o no transmitiendo, que también es un fenómeno bastante actual. Sí. Bueno, en principio que yo antes, en los 90s, finales de los 90s, buscaba en Google, cuando salía Google, recién salía Google, buscaba RPG y me aparecían juegos de rol de Paper and Pencil. Hoy pones RPG y te aparecen videojuegos. Estamos absolutamente desplazados, ¿no? Lo que la gente entiende por RPG es un videojuego. El motor de búsqueda te dice, es esto, no hay vuelta. Y es verdad que eso masificó un poco la afición, o por lo menos la idea de cómo es esto de tener una emulación de personajes, características. Yo el otro día estaba dando una clase de game design, tenía a mi sobrino por acá que no ha jugado una sola vez, ¿no? Y me escuchaba a mí, el tipo empezó a delirar y empezó a armarme un personaje y me mostró que tenían stats, todo, o sea, los pibes lo tienen reincorporado. Eso hoy lo tienen en el celular, rápidamente ya te arman una simulación asignando puntos, stats y demás. Me parece que en eso ha sido profundamente democratizador de un modo de jugar. Yo no soy un bicho analógico, no juego juegos digitales prácticamente. Para mí no tiene encanto, pero es mi posición. Aún quienes pensaron D&D pensaron en esa progresión. Pensaron, dicen que hay entrevistas donde ellos ya pensaban que eso podía llegar a ser traspuesto a un soporte digital, y eso estaban muy conformes con que eso suceda. No eran puristas, no pensaban que la magia estaba en la mesa, ni cosa por el estilo. Me parece que sí, es un gran motor es decir, un gran embajador de lo que son los juegos de rol. No sé si, un poco como charlábamos con vos, el tema de que no sé si es una puerta de entrada a algo. Después habrá que ver si eso va a algún lado, ¿no? Todos creemos que hay juegos que son la puerta de entrada al mundo de los juegos y quizás no. Quizás hay gente que se queda jugando Dixit y no va a jugar otra cosa. Eso puede pasar también, digo. Pero me parece que hoy todo el mundo tiene una idea más o menos acabada de lo que se supone que es un RPG, un juego de rol. Se supone que vos actúas un personaje, se supone que el personaje tiene características, se supone que va a progresar y se supone que hay cosas fantásticas todo el tiempo. Entonces, me parece que está buenísimo y que, como decíamos, el juego de rol es el reverso de la trama de buena parte de la industria cultural occidental. Buena parte del heavy metal, del cine en Hollywood, de las series de hoy en día y de los videojuegos, por supuesto. Me parece que es eso. Respecto y de hecho, grandes juegos, Baldur's Gate y demás, son franquicias directamente exportadas de juego de rol. Respecto de los juegos de rol digitales, para mí también pierden algo del encanto y sobre todo, pero tiene que ver con mis propias imposibilidades, ¿no? Yo estoy
más de 2 horas sentado me distraigo, empiezo a ver cosas en el entorno, no puedo hacer una partida online yo, es una imposibilidad mía. Pero creo sí que fue un potente democratizador y yo he colectado testimonios de gente que empezó a jugar rol en los 90s o en los 80s sin ninguna otra referencia, habiendo escuchado en algún lado que esto se hacía. Me pasó a mí, nos pasó a todos, creo que nosotros hemos visto en Las Pesadillas de Freddy, en la tercera película de Freddy, se jugaba rol en la mesa y uno entendía más o menos que se actuaba como un personaje, como un mago, pero no terminabas de ver bien qué era eso. Y que entonces todo era hiper artesanal en un mundo en el que, previo a la segunda edición avanzada de Dungeons & Dragons, los manuales de Dungeons & Dragons eran crípticos. Era casi de tradición oral empezar a jugar rol. Tenían que usar a alguien que supiese cómo jugar y que te enseñe. No estaba pensado como un producto masivo. Entonces, en esa disyuntiva, te decía, he conocido gente que le ha caído un manual en la mano, se puso, che, esto debe ser así. Y la primera vez no salió, y la segunda y tercera vez salió. Y dejaban en Librería Santa Fe, que importaban el catálogo de Jockey Internacional, los teléfonos para juntarse con otro, para ver cómo es eso de jugar rol, si hay otro sabe más que uno, cómo es. Porque había que juntarse así, olerse prácticamente, a ver quién estaba en eso, ¿no? No había mail. Bueno, en esas subculturas, frente a eso, hoy por hoy, vos querés saber cómo es una partida de rol, la googleás y a tu riesgo de que sea una mala partida y te decepciones y digas, che, eso no es para mí, porque me parece que es como con el amor, es aburrido verlo como se hace, lo divertido es hacerlo. Entonces, me parece que ahí está eso de que están las partidas puestas ahí y es mucho más fácil el acceso y ver de qué se trata o cómo se resuelve, cómo se juega, porque está el rol online. Además de que también ha posibilitado el encuentro con gente que está en latitudes muy dispares y un día, una tarde puede decir, bueno, hoy voy a jugarme una partida y encontrarse con otra gente de otras latitudes. Me parece que en eso está fantástico. Vivimos un momento de gloria que tiene que ver con eso. Yo les digo, me reencuentro con el rol como toda una generación que se reencuentra con el rol, que era algo que hicieron a los 14, pero que pasó la vida y de repente el mundo digital dice, mira, hay todo esto hoy. Mira vos. Entonces uno se da cuenta que hay nuevas ediciones de los juegos que jugaba cuando era joven, que hay, no sé, nuevas corrientes, tendencias, tradiciones, escuelas, ¿no? Y esto está acá, está todo ahí, y en eso me parece que se pierde y que se gana es la pregunta. Como en todo, la presencialidad me parece que es superadora. Eso es así. ¿Qué se gana? Masividad, acceso, democratización. Me parece que eso es lo que se gana. Me parece que en eso está fantástico que exista. Después pienso en un amigo que es programador y dice, yo estoy 3-4 horas frente a la máquina programando y llego a mi casa y quiero jugar un juego de mesa. Quiero tokens, quiero cartas, no quiero estar más frente a una pantalla. ¿No? También te pasa eso. Estamos demasiadas horas y la pandemia creo que nos ha leccionado en eso. Fantástico lo que las pantallas puedan tener de democratizadoras y de masificadoras. Después, la magia es otra cosa. Sí, un poco yo te escuchaba hacer referencia a la importancia de sentir el peso de las miniaturas de plomo, ¿no? Digamos, tener esa materialidad interviniendo en la práctica de juego, que es todo lo contrario a la virtualidad, digamos, ¿no? Desde el peso de la miniatura hasta el total intangible de la pantalla. Eso decía el Capitán Tulio. Eso lo decía, claro, el gran... Sí. El gran copista de miniaturas. Describió también las miniaturas, ¿no? Yo tengo muchísimas miniaturas de él. Sí. Bien, teníamos una pregunta bastante particular para nuestro canal, que es en relación a cierta controversia que hubo por derechos de patente y por políticas de empresa, ¿no? En torno a la empresa que distribuye D&D. Normalmente nosotros no analizamos noticias, la temática de nuestro canal no nos habilita usualmente a analizar noticias, pero digamos que fue como una situación que se da en el mundo del rol a partir de este cambio en las políticas de Dungeons & Dragons. Vos estás bastante interiorizado en el tema, te queríamos consultar si podías comentar más o menos en qué consiste esta polémica que se ha dado y qué visos de resolución tiene. Bueno, sí, yo la verdad te voy a comentar hasta dónde la llegué a seguir y no me había estudiado para el tema, pero más o menos manejo el tema de propiedad intelectual y me parece un tema muy trascendente para el mundo lúdico en general, porque esto es economía política de medios. Hablar de esto es hablar de lo que se viene respecto de la economía del conocimiento, ¿no? Como hasta dónde llegan los alcances de la propiedad intelectual y demás. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Dungeons & Dragons es una franquicia, es el juego más importante, como dijimos, el que vende la mitad de los manuales que existen,
Pero ellos en los 90 van a hacer algo que responde a necesidades de mercado en principio. Dungeons and Dragons en principio es un sistema, ¿no?, de juego. No es un lore. ¿Se entiende esto? O sea, ellos a partir de las novelas de Dragonlance empiezan a oficializar un lore y eso los habilita a empezar a sacar mundos con características determinadas, más allá de las reglas de juego, ¿no? Primero sacan, bueno, no me acuerdo en qué orden, pero son Dragonlance, que es el mundo más heroico y épico, Forgotten Realms, que es el mundo de pillaje y de barbarismo, tienen después Ravenloft, que es el mundo de horror gótico, inspirado en las películas de la Hammer de los 50. Empiezan a plantear settings, ¿no?, que tienen diferentes lores. Y en un momento se empiezan a dar cuenta que han creado muchos subnichos, ¿no?, y que nadie está jugando realmente Dungeons and Dragons, están jugando los mundos paralelos. Y eso les demanda mucho esfuerzo creativo, ¿no? Estamos hablando ya de, ya no es TCR, no sé si es Hasbro todavía, pero ya no es la editorial familiar que fue al comienzo, ¿no? Estamos hablando ya de un estudio de escala. Creo que es el TCR post sus fundadores, antes de ser Hasbro, si no me equivoco. Entonces, lo que ellos hacen es decir, bueno, nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a quedarnos con la marca, con los manuales oficializados y todo este esfuerzo creativo que lo hagan los fans, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es con la edición 3.5 es la OGL, que estaba dando vueltas por ahí todos los temas vinculados a los licenciamientos abiertos. Eso no es Creative Commons, pero es muy parecido. Es una licencia liberada que cualquiera que la copia y la pega y la pone en la última página puede utilizar el nombre de Dungeons and Dragons. No el logo, pero sí el nombre, ¿no? Y decir, yo hice un producto que respeta estos lineamientos y le pertenece a Dungeons and Dragons. Entonces, básicamente, ellos piensan que cada fan que quiera lanzar al mercado algo fan-made, o incluso quien quiera sacar un producto alternativo, independiente, es un embajador de la marca. Y ese es el modelo que ellos construyen en los 90s, ¿no? Bueno, raro para la tradición norteamericana, que es persecutoria, ¿no?, que es fiscalista, que es, bueno, es fiscalizado. Digo, es raro como ellos abren y se suben a la ola esta de los mercados digitales, el licenciamiento abierto, ¿no? Es como otra perspectiva del capitalismo. Eso lo hacen con la edición 3.5. Creo que en la cuarta edición ellos vuelven a cerrar la licencia y sacan una cuarta edición de Dungeons and Dragons que fracasa estrepitosamente por un montón de motivos que no vienen a cuento, ¿no? Pero básicamente se lo vende casi como un videojuego, se pone un sistema táctico casi de venta de miniaturas, y bueno, y una serie de imposiciones que hace que la gente no termine de entender, no termine de gustar y no termine de comprar la cuarta edición. La gente quiere la 3.5. Cuando sale la cuarta edición y tienen ese fracaso, mucha gente que trabajó en la 3.5, desde su estudio independiente, lanza productos pensados en la 3.5. El más famoso, el archifamoso es Pathfinder, que básicamente Pathfinder es Dungeons and Dragons 3.5 con anabólicos, ¿no?, potenciando lo que más hype tiene en esa edición. Entonces, por algunos dicen Dungeons and Dragons 3.75, ¿no? Es como eso, y si es un poquito más allá, pero es más o menos. ¿Y qué pasa? Que Pathfinder vende más incluso que la cuarta edición de Dungeons and Dragons, ¿no? Y ahí se prenden todas las alarmas. Pero Dungeons and Dragons responde con la quinta edición, donde ellos toman cuenta de lo que pasó en el mundillo indie, simplifican el esquema, van a una remoción que le termina cerrando a todo el mundo y vuelven a ser el rey, ¿no? Vuelven a ser ellos la marca madre, ¿no? Recuperan su popularidad perdida. Bueno, pero a los poquitos años empiezan de nuevo con sacar otra edición. Yo no sé, porque claro, es como complicado. El mercado es chico y cada 3 años tiene que venderte un libro de nuevo, ¿no? O sea, no los suplementos, todo, tiene que cambiar toda la línea editorial. Cada edición no son compatibles los suplementos que vos tenías con la nueva edición. Entonces, en este esquema, ellos van a lanzar D&D Beyond, pero sí dicen que esta vez van a cambiar, no va a tener OGL, no va a tener un licenciamiento abierto, sino que van a cambiar todas las reglas de juego. Y ya a esta altura de la vida, hay muchas líneas editoriales que trabajan sobre el producto de Dungeons and Dragons, ¿no? Pequeñas, ¿no? Ninguna es muy grande, pero sí son productos que ya tienen cierto prestigio, cierta trayectoria y cierta comunidad de fans que trabajan sobre el sistema original de Dungeons and Dragons. No sé, a ver, Essentials, hay un par, bueno, Pathfinder mismo, que es el más grande, quizás la empresa más grande, pero hay unos cuantos
que trabajan sobre todo lo que ha sido, por ejemplo, un movimiento indie, que también esto es muy interesante, no quiero abrumarlos, pero lo que se ha llamado el OCR. El OCR ha sido un movimiento retro, que ha querido volver a la experiencia del primer Dungeons and Dragons. Yo tengo por acá For Coin and Blood, por ejemplo, que son, la premisa es un Dungeons and Dragons oscuro, donde se juega con malos, pero básicamente es recuperar ese dungeon primitivo que no tenía reglas refinadas, que no tenía balance, sino que era a la buena de Dios y vos te las arreglabas con lo que había ahí, ¿no? Es una especie de recuperación de una experiencia rústica de diseño. Este juego habla incluso que tiene reglas mal hechas a propósito porque es una licencia creativa que ellos se toman para recuperar la experiencia de que estaba mal escrito el manual y vos tenías que arreglarte con lo que había, ¿no? Hay como una especie de casi de esnovismo por recuperar esas tradiciones. Bueno, todo el movimiento OCR, que es un movimiento independiente, indie, y de alguna forma quiere recuperar eso, está todo amenazado porque ya esta línea tendría que morir. Porque con la nueva licencia, solo si ellos te lo permiten, y si te lo permiten quieren ver cuánto vendés y cobrar sobre lo que vos vendés, solo eso, ellos te van a dejar utilizar la licencia. Esto crea un revuelo, un malestar, una respuesta de toda la comunidad, porque hoy hablamos de comunidades digitales que están siguiendo el producto, que están suscritas y abonadas, que le hacen preguntas y le inundan la casilla de correos, de redes sociales y demás. Semejante revuelo que hizo que se abroquele todas las editoriales independientes enfrente y digan que van a sacar una nueva licencia abierta para todo el mundo. Entonces, Dungeons & Dragons reculó en chancletas a los pocos días, dijo, bueno, no, nos equivocamos, estamos riendo, agradecemos a todos. Además de eso, que utilizaron argumentos de cuarta, como que ellos en realidad hacían todo esto porque estaban cuidando de que el producto sea un producto inclusivo, ¿no? Entonces, en nombre de lo inclusivo, no sea cosa que, no sé, pongas una raza que no contemple, no sé, una diversidad racial, porque están con eso de suspender la palabra raza y no sé qué cosa. En nombre de eso, yo tengo que vigilar todo lo que se produce bajo el nombre de Dungeons & Dragons. Porque ese fue el primer argumento que tuvieron, que ellos cuidaban la inclusión en los juegos de rol. El tema es que se arrogaban de nuevo el rol de policía sobre esta licencia que era abierta, pero no. Que era abierta solo si ellos la supervisaban y ellos concedían esto. Digo, el tema acá es que ellos son los dueños de la marca. Sí, son los dueños de la marca. Pero han construido una cultura en torno a la marca, y no solo una cultura, sino un subsistema editorial en torno a la marca del que tienen que hacerse cargo. Y si lo cierran de repente, van a contar con toda la furia de la comunidad de fans, incluso de la industria independiente, que ya se puso enfrente, que ya cerró filas y dijo, no nos importa, y que la gente está diciendo, no nos importa D&D. Y eso me parece que es lo más grave para la marca, que de nuevo no es D&D, no es de Amazon, es Hasbro, es Wizards of the Coast, es una multinacional de juguetera, digo, ¿no? Y tampoco es su producto más valioso, pero sí es un producto, digo, de cierto prestigio, nicho, que además es el mejor producto, la nave insignia de todo ese segmento, ¿no? Entonces, un poco se enfrentan a esto. En un momento en el que además, estas restricciones leoninas que empiezan a poner, draconianas que empiezan a poner, tienen que ver con que ellos avisoran que las inteligencias artificiales van a poder ofrecer servicios de dirección de juego digital. Entonces ellos tampoco quieren permitir eso, quieren quedarse con... Por eso, entre las restricciones que plantean es la de imágenes y gráficas de magos tirando bolas de fuego. ¿Por qué quieres pedir una imagen? Porque ellos quieren representar eso en una supuesta dirección virtual a cargo de inteligencias artificiales, que es lo que se viene como servicio que la propia Wizards of the Coast va a ofertar en sus plataformas digitales, ¿no? No sé si se entendió algo lo que dije, porque es un chorizo de... Es que es una polémica que ha tenido cierto revuelo y se ha hecho bastante popular, a pesar de ser bastante compleja en sus múltiples dimensiones, pero generó mucho revuelo en el ámbito del juego en general, sobre todo porque fundamentalmente las mecánicas de juego mayormente no se registran, no hay un registro de las mecánicas propiamente, entonces sí, siempre hay muchos vacíos legales. Sí, pero vos sabés que a mí, yo como parte, como vos del mundo del juego de mesa, sabemos que las mecánicas no se registran, pero con el juego de rol, y entiendo que tiene que ver con la tradición norteamericana, privatista norteamericana, pasan cosas muy raras, porque efectivamente está registrado tirar un dado de 20, es una cosa de locos, o sea, te dicen, y además sobre eso opera, no podés decir Dungeon Master, tenés que decir Game Master, que eso está libre,
pero no podrías decir, es casi el registro de nomenclaturas que podrías obviarlas tranquilamente, pero que parecen parte sustancial del juego. Entonces, si vos decís eso o lo ponés de ese modo, no, por ejemplo, la licencia abierta que había de los BRP, te decía, vos podés usar cualquier sistema porcentual, o sea, tirar dados porcentual y tirar por abajo de lo que sale en el dado, pero no puedes tener mecánicas de cordura. Ahora, yo puedo tener mecánicas de salud mental. Bueno, si le decís salud mental está bien, pero si le decís cordura te caemos con la policía. No, Claro. no se entiende. No se entiende. Claro. Bueno, Gaby, después, si hay algunas preguntas también en el chat sobre esto, te las vamos a hacer sobre el final. Te querías Sería interesante por ahí, Nicolás, recuperar la pregunta de Ezequiel Martínez. Bueno, hacemos. Ezequiel ahí entonces pregunta, Ezequiel Martínez, si los sistemas se registran. Entiendo que estaba pensando en los sistemas de rol, ¿no? Evidentemente en Estados Unidos tienen registro. Yo creo que es una burbuja norteamericana esa, porque sabemos que en el resto del mundo las mecánicas no se registran, se registra el reglamento, se registra la marca, se registra el arte, ¿no? Pero no las mecánicas. Ahora, por algún motivo extraño, en Estados Unidos, en el rol, las mecánicas aparecen como registradas. Tirar un dado de 20 es... Yo no quiero saber quién habrá registrado allá el ludo, ¿no? Porque tirar un dado de 6, te vienen a cobrar por cobrar un dado de 6, sería fantástico alguien registre el ludo y cobre por cada quien que hace un juego un dado de 6. Pero por algún motivo extraño, no termino de entender si es los nombres que se utilizan y son tan valiosos, decir Dungeon Master y no decir Game Master, si es algo tan sagrado como para que nadie pueda sacar un juego virtualmente igual, pero con no los nombrecitos, pero sí es toda una polémica que me parece que tiene más que ver con también una tradición muy legalista de los norteamericanos respecto a no violar la propiedad intelectual, a ceñirse a normas. Me parece que también opera algo de eso en ellos, ¿no? Que ellos tienen, los europeos también, ¿no? Pero los norteamericanos es la cuna del capitalismo privatista, ¿no? No hay una cuestión de, no te vas a meter con el trabajo de otro. Hay esa concepción aún en los consumidores, ¿no? Me parece que puede tener que ver con eso. Pero técnicamente las mecánicas no se registran porque son básicamente movimientos o cosas que se hacen. Sí se registran la redacción de los reglamentos, con lo cual yo podría robarme todo el juego y redactar el reglamento de otro modo y estaría fuera de un registro. Y sí, el arte, por supuesto, y la marca, ¿no? Bien. Bueno, ahí quedó entonces la pregunta para Ezequiel. Gabriel, te vuelvo otra vez un poco a los temas del principio, pensando un poco las perspectivas del FRA, como esta institución, ¿no? que se ha creado alrededor de los jugadores de rol, y también los encuentros de juego de mesa que han empezado en Almirante Brown, sobre todo teniendo en cuenta que también acá en Mar del Plata nosotros con Emiliano, una de las actividades es la de los encuentros. Y nada, ¿qué perspectivas hay también respecto a esos encuentros? Y sobre todo, porque si mal no tengo entendido, tiene que ver con el municipio de Almirante Brown. Y pensaba también en esto en la importancia de que haya políticas públicas en torno a fomentar estos encuentros de juego. Siempre recuerdo la experiencia que nos contó en este canal hace unos años, Oriol Comas y Coma, con el DAO, que era un encuentro de juegos que estaba propiciado por el municipio de Barcelona, y que de alguna manera pasaba gobierno, que no importa quién estaba al frente de gobierno, ya había asumido un compromiso político para auspiciar esos encuentros de juego. Entonces, bueno, comentar un poco esa experiencia, si va por ahí o va por otro lado. Bueno, el FRA, el Frente Rolero Argentino, es una comunidad de Facebook que me parece que languidece como Facebook. Están los que lo pasamos todavía como buenos boomers que somos por Facebook y tenemos algunos debates y cosas por ahí, pero me parece que es un poco que tocó el techo de las comunidades de Facebook, que hoy es muy difícil, incluso en redes sociales, si no sos un nerdo de Reddit, encontrar una comunidad donde abrevar y cambiar figuritas. Creo que Facebook sigue siendo el lugar por algún motivo, pero no interpela a nuevas generaciones, ¿no? Así que el FRA es un poco eso. De momento es eso. Pero me parece que tuvo su momento de esplendor y su momento de apogeo que recuerdo y atesoro en mi corazón. Hoy no sé si la cosa pasa por ahí. Y está muy bien que haya una nueva escena. Están los chicos de Tomate 20. Hay muchos youtubers referentes que empiezan a aparecer por fuera de la red, que empiezan a posicionarse. Y me parece que los chicos de Leyendas, por ejemplo, que han hecho puntal editando un juego de rol en Argentina con una edición
muy, digo, profesional, lujosa, linda, interesante. Bueno, Benjamín Aníbal Reina está exportando para afuera, está traduciendo juegos al polaco. Entonces hay como una escena muy efervescente, dispersa quizás, porque no hay, pero ahí sí hay una red. Me parece que eso es interesante. Quizás hay que abrirse a esos nuevos tiempos y ver qué pasa por esos lugares, por esos arrabales. Respecto del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa o el Encuentro Regional, que es lo que queremos hacer en Brown, replicando el modelo de aquel Encuentro Nacional, bueno, la experiencia ha sido más que auspiciosa con el Encuentro Nacional, eso que estábamos saliendo de la pandemia, contamos con las instalaciones, con la capacidad de convocar y demás, y me parece que es esos pequeños hijos que va dejando el Encuentro Nacional, que ha quedado la inquietud, ha aprendido como demanda de la comunidad. Nos encontramos el otro día, nosotros hacemos animaciones lúdicas mensualmente, con unas chicas que han venido a ese encuentro, han descubierto un mundo y han viajado después a Rosario, el Encuentro Nacional y demás. Esa gente está dispersa y nos parece buenísimo poder replicar encuentros que tengan por propósito, yo te cuento un poco, el Almirante Brown, cultura, piensa la política cultural como una política de generación de industrias culturales. Desde esa perspectiva, el juego de mesa en particular ingresa como parte del fomento de nuevas audiencias. Nos parece que lo que falta en todo caso es ofertar, porque, digamos, básicamente la oferta cultural produce demanda cultural, ¿no? Si no hay demanda cultural es porque no hubo oferta cultural. Cuando uno ofrece, muy rara vez, y la gente prueba, le gusta y pide más, ¿no? Entonces, es un poco la política, que exista una oferta cultural permanente de juegos de mesa o sucedáneos, ¿no? Y que eso se mantenga porque también ahí, en ese ecosistema, empiezan a aparecer los productores, ¿no? Empiezan a aparecer el trabajo, que es lo que nosotros nos interesa, la gestión cultural con perspectiva laboralista. Creemos que el desarrollo cultural es identitario, comunitario, sin duda, pero en el anverso también tiene la productividad, ¿no? Nos parece que el trabajo es una cosa interesante que genera la cultura, hoy más que nunca. Y de hecho, una cosa que se empieza a abrir también y a hacer ebullición, conexo a los juegos de mesa, quizás los juegos de mesa son un insumo, es la industria del videojuego, ¿no? Que es algo que llegó para quedarse, está llegando ya. Uno cuando ve los números son apabullantes respecto a cómo ha superado al audiovisual y las serias posibilidades que hay de que un país periférico como Argentina tenga una inserción global en la industria de videojuegos, porque básicamente el 40% de la recaudación global de videojuegos es videojuego de móvil, cosas que pueden hacer equipos creativos de unas pocas personas en poco tiempo, ¿no? Y eso tiene posibilidad de escalabilidad global. Entonces me parece que ahí hay una cosa más que interesante de la que el juego de mesa, los game designers, los fanáticos, las comunidades, las franquicias que se puedan producir son un insumo para esa industria, ¿no? Entonces, bueno, ahora en el Almirante Brown estamos también agarrando la posta con el videojuego. Ahí quien habla está dando, bueno, la certificación en Loma de Zamora, cerquita, y vamos a empezar a hacer algo en Almirante Brown con eso. Y como pasó en el Japón de los 70s, que hizo que una fábrica de cartas como Nintendo se convierta en un puntal del entretenimiento digital global, hubo mucho Estado atrás financiando y poniendo política pública en un sector que iba a ser estratégico. Tenemos la posibilidad, creo que más de uno lo está viendo ahora, no importa el signo político, lo están viendo todos, y por eso vamos a ver cierta ebullición y cierta inesperada, abundante oferta formativa sobre esto, que siempre fue una cuestión vinculada a ciertos centros privados, pagos, no baratos, no accesibles, ¿no? De Capital Federal y Capital Federal, no sé si otro lugar, y ahora empieza a haber a escala federal cursos online promovidos por el Estado. Me parece que es interesante lo que empieza a pasar con el videojuego, que toma el juego de mesa, y nos podemos subir a ese tren, como insumo creativo para esta industria pujante que se viene, ¿no? Respecto de los signos políticos que cambian o no, yo creo que cuando una comunidad se apropia de un bien cultural, no importa el signo político, ¿no? Por supuesto que uno tiene el corazoncito que tiene donde lo tiene, y desde ahí, desde esa posición y ese signo político, cree que debe promover y demás. Pero si hizo bien su tarea y mañana toca no estar, quien esté va a ser demandado por la propia comunidad que se ha apropiado de este bien cultural y que va a exigirle que esto sea una necesidad que tenga que satisfacerse. Así que en ese sentido, me parece que es hacer bien ese trabajo. Bien, perfecto, Gaby. Bueno, voy a dejar también avisar que esta va a ser la última pregunta, así que si alguno quiere dejar alguna pregunta para Gabriel, se la vamos a hacer ahora en un ratito.
Esta pregunta última la hacemos a todos los entrevistados. Está la idea de próximamente quizás editarlas todas en un solo video o en algún material escrito con Emiliano. Así que bueno, si hay alguna cosa que querés repetir o enfatizar, es el momento. ¿Qué lugar crees que tiene el juego? Que es una pregunta muy general. ¿Qué lugar que tiene el juego en la cultura frente a otras esferas como la literatura o el arte, ¿no? O otras diferentes formas de arte? Sí. Estamos en un momento curioso porque el arte ya no es ni el canon de lo excelso, ¿no? Y después, al no ser eso, ha perdido solemnidad, ha perdido seriedad, cuestiones que son propias del juego, ¿no? La pérdida de solemnidad y de seriedad, y ha devenido una especie de bien fungible que se consume rápidamente y se pasa a lo que sigue. El juego también está siendo presa de eso un poco, ¿no? No me quiero poner un discurso anticapitalista, antimercantilista, pero digo, hay que asumir el momento histórico que toca. Todo es, hoy por hoy, mucho más descartable, mucho más chatarra, mucho más consumible en el corto tiempo y pasamos a lo que sigue. Me parece que el juego tenía esta particularidad de poder correrse. Yo suscribo a lo de Wisinga, que el juego es cosa seria, sí, pero me parece que la actitud lúdica también tiene algo de juglaresco, algo de ser un ardid que puede desarticular la sobria cultura con la que se presenta el poder. Me parece que el juego ahí tiene algo de esto, el jugar por lo menos, ¿no? Lo que nos toca hoy es que, mientras que el canon de la cultura parece irse para otro lado, la industria del juego, para poder afianzarse, empieza a replicar lo que entendió que la modernidad hacía con la cultura, que es instaurar un premio, ¿no? Levantar el nombre del autor, todo lo que la modernidad hizo para hacer del arte algo solemne, intenta hacerlo la industria del juego hoy para darle una pátina de prestigio que lo ponga en un lugar de reconocimiento social y también que abone a un prestigio y una industria. Lo que ha hecho Hollywood, se quiere hacer hoy, ¿no? Esa fórmula que ya es una fórmula, ya en Hollywood era una fórmula que era un coletazo del siglo XIX, ¿no? El premio de la industria y demás. Y nosotros me parece que queremos replicar un poco eso. Está muy bien que eso exista, porque está muy bien porque eso da mucha vida, da mucho tejido social, mucha opinión, polémica, controversia, cholulaje. Me parece que está fantástico, pero desde otra dimensión no puedo dejar de advertir que esto de la autoría sobre el juego, que esto, por supuesto que el artista, vengo del palo de la gestión cultural, tiene que ser reconocido por el trabajo que hace, tiene que cobrar por el trabajo que hace, pero a veces me parece que el juego se encorseta un poco y no permitimos que performe, ¿no? El juego es de autor, el juego tiene derecho restringido sobre esto o lo otro. Me parece que quizás la salida esté en la apropiación comunitaria del juego y cómo lo ponemos a circular, los que oficiamos como difusores. Pero me parece que está un poco entrampado en una lógica del arte moderno decimonónico para darle prestigio en un momento en el que ni siquiera el arte está en ese lugar, ya está en otro, que me parece incluso más preocupante, ¿no? Entonces, no sé si tengo una respuesta abierta sobre esto, sí me parece que, en todo caso, hay que seguir provocando límites, me parece que es eso. Esto no es estar en contra de la industria o en contra de la solemnidad y del canon que te arman las instituciones culturales, sino cómo vamos colando ahí en la frontera, corriendo un poquito más el límite y recuperando un poco de esta irreverencia que me parece que el juego trae como forma o como actitud para atravesar la vida. Bien, a ver, muy completo, nos quedamos con esa idea, el juego como una forma de reverencia. Bueno, Emi, si querés algún comentario más. No, bueno, se han evocado muchas ideas y me hace pensar en muchas cosas. Yo pensaba, cuando hablabas un poco de la posibilidad de que haya un videojuego nacional, por ejemplo, una industria de videojuego nacional emergente, o de que se pueda apuntar ahí a la construcción de audiencias. Yo recordaba una entrevista a los creadores de la editorial Maldón, en la que ellos decían que muchos de los diseñadores de juegos argentinos apuntaban a los juegos de estrategia, y sin embargo las familias argentinas mayormente juegan juegos de trivia, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver
con el planteo táctico. Y pienso, por ejemplo, el juego Preguntados, que fue como uno de los... Uno no lo piensa como un videojuego, ¿no? Pero era claramente un videojuego de celular que tuvo un impacto que trascendió al país, digamos, ¿no? Que fue un juego que realmente tuvo mucho impacto. Desconozco, en verdad, cuál pudo haber sido su nivel de monetización final, ¿no? O sea, el juego logró una gran difusión. Y pienso, no, que efectivamente, si se atiende un poco a la posibilidad de construir audiencias, pero también se atiende un poco a las tendencias de las audiencias, ¿no? A las que se apunta, efectivamente el videojuego podría llegar a emerger, y el juego de mesa también podría instalarse, que de a poco evidentemente ha crecido mucho a lo largo de estas últimas 2 décadas. En algún momento nosotros entrevistamos con Nicolás a Marc Anthony, el diseñador de juegos argentino, y hablábamos un poco con él de lo que era la perspectiva del diseño de juegos de mesa y la publicación de juegos de mesa en 2011, 2012, donde parecía que venía algo realmente que iba a ser un cambio total, y la verdad es que a nivel editorial las editoriales independientes se han profesionalizado bastante, las propuestas de juegos de mesa modernos argentinos han mejorado notablemente, pero quizás pasados ya 10 años de aquella época, no se ve tampoco que haya sido el crecimiento que esperábamos. No sé cómo lo ves vos en particular. Sí, no, suscribo a medias lo que decís. Me parece que en ese mismo momento de auge había también una especie de sueño húmedo de que si Top Toys iba a publicar Catán, mágicamente el juego de mesa iba a imperar en todos lados. Después hay que ver qué hizo Top Toys, con cuántas comunidades trabajó, cómo eso, por qué eso no redundó en otra cosa. Pero es verdad que hay como una expectativa puesta en que se venga un mundo que a lo mejor no es el que el consumidor en el que el consumidor está pensando. Yo creo que Argentina tiene un carácter proverbialmente lúdico en las juntadas de amigos. Y me extraña que no se difundan más algunos juegos que quizás no son los que los publishers están queriendo empujar, ¿no? Habría que ver ahí qué está pasando. A mí me preocupan los temas. Me preocupa seriamente la identidad. Te digo esto porque me parece que el colonialismo que tenemos, el nivel de colonialismo que tenemos, que nos lleva a pensar, los geeks están pensando siempre en una suerte de mercado global al cual insertarse, pero que ese mercado global no los requiere. ¿Por qué un juego argentino de fantasía épica medieval va a ser un éxito? Si ya se ha hecho millones de veces y probablemente mucho mejor que lo que podamos hacer nosotros, que no venimos de esa tradición cultural. No digo que no hay que hacer juegos de fantasía épica medieval, digo que hay una idea globalizada y globalizante de cómo debieran ser los productos exitosos, que quizás estamos errando el bizcachazo en eso, ¿no? Ahí yo me enteré que, bueno, hay un juego que se llama, y yo no quiero, se llama Lairixai, porque tiene una X encima, es una cosa originaria, ya te digo, es Lairixai y el árbol negro, de Daniela Fernández, que ella lo va a editar ahora, ella fue ganadora de un premio, bueno, y lo va a editar ahora lo ha llamado a un estudio para editárselo. Me puso muy contento, porque ella se animó a hacer un juego sobre una leyenda originaria, ¿no? Y ella me decía, toda la controversia que eso genera, yo no lo podía creer que eso genere controversia. Por esto que te digo, porque no están pensando, me parece, cómo nosotros mismos podemos ser exóticos para otras latitudes, no replicando la matriz esta de la fantasía épica medieval europea que tanto nos gusta y que recibimos lateralmente, ¿no? Esta es una discusión muy larga, quizás me voy a extender algunos minutitos más, pero tiene que ver también con cómo los norteamericanos pudieron apropiarse de una matriz cultural anglosajona que no les es propia porque no vivieron en el medioevo ellos. Como nosotros, que no vivimos en el medioevo y sin embargo somos hijos de la hispanidad. Y no podemos reponer una fantasía medieval que no sea vergonzante, ¿no? Que no sea medianamente extraña, atravesada por un extrañamiento, ¿no? Digo, nosotros tenemos la tragedia que la generación del 80 dijo, acá no hay ni originarios, ni hispanos, nacimos de un reposo, aparecemos acá, somos modernos de repente, ¿no? Está bien, ese es el drama, digo, histórico nuestro. Los norteamericanos vivieron algo parecido, básicamente nacieron ahí ellos, y sin embargo recuperan toda la tradición céltico medieval, pagana, y te hacen un montón de productos carnivalizados, americanizados, pero circulan por todos lados. Nosotros tenemos una especie de pudor de poder traer algo de ese hispanismo que no tenemos mamado. Al margen de eso, Benjamín Aníbal Reina me decía, por ejemplo, que había tenido cierta repercusión, ciertas felicitaciones con su juego Buenos Aires Noir,
desde otras latitudes. Por ejemplo, desde Alemania, donde un juego de temática Buenos Aires, pensando, no sé, 40, policial, terror, resultaba exótica y atractiva. Y nosotros no nos creemos eso, que podemos evocar nuestra tradición, evocar nuestra identidad desde algún lugar que no sea solamente lo paródico. Que está bien que exista, pero cuando un amigo, bueno, Julián Braco dijo, quiero hacer un juego de combate de robots latinoamericanos. Alguien lo escuchó y dijo, uy, qué copado, qué bizarro. ¿Por qué bizarro? Porque no nos cabe en la cabeza que ese tema puede ser llevado a cabo de forma solemne en una mesa. Digo, porque, de nuevo, tenemos una cabeza chipeada para que las grandes cosas, la epopeya, lo trágico, lo trascendental, ocurre en otras latitudes, como decía Sasturain del Eternauta, ¿no? El Eternauta trae a la palestra que la cancha de River puede haber una batalla intergaláctica. Pero tenemos un tema, un pudor sobre esas cosas y una mentalidad colonizada para pensar que esas cosas solo suceden en otro lugar y solo podemos emular ese tipo de formatos. Y ahí me parece que estamos replicando el lugar asignado de las periferias. Porque ¿qué es lo que le venden las periferias a Hollywood? Nada. Van al Festival de Cannes y cuentan historias de pobres. Entonces, en Francia nos aplauden, se conmueven y dicen, bueno, ahí vienen los latinoamericanos a contarnos cómo viven los pobres. Que es el lugar asignado por el poder. No hacemos fantasía. Hacemos cine testimonial, ¿no? Contamos cómo. Entonces, Hollywood le regalamos la posibilidad de la fantasía, la imaginería, el despliegue. Eso está para ellos. Yo he escuchado a algún compañero que hacía un llamamiento, en algún momento decía, bueno, nosotros también tenemos que pensar que en audiencias de rol puede haber gente que a lo mejor en su lugar vulnerable cuente lo que le pasa día a día en juegos de rol. ¿Por qué? Porque quien vive en un lugar vulnerable tiene que reponer continuamente su narrativa de vulnerable y no puede fantasear con otras cosas. Pues, ¿privativo de quién eso? Entonces me parece que ahí hay cuestiones que operan sobre nosotros y que también son temas de mercado. También son posibilidades de mercado. Quiero decir, no solo la cuestión ideológica de la narrativa identitaria, que lo es y tiene un peso y un valor, sino además la chance perdida de no poder encontrarse con tu identidad o tu propuesta identitaria y poder inscribirte en el mercado global a partir de esa propuesta, como una propuesta o como una oferta tan atractiva como las demás, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión que trabajar. Tiene muchas aristas esto, la matriz que tenemos nosotros con el realismo denuncialista, ¿no? Con un montón de cosas que son propias de Latinoamérica y de Argentina, que hay que reelaborar, y hoy por algo también el fantasy viene del gótico, y eso es la reacción anglosajona contra la racionalidad occidental, que nosotros no tuvimos, porque España no tuvo gótico, y tenemos realismo mágico, no tuvimos gótico, o también por otras cuestiones de nuestra matriz cultural, que también habría que rever seguramente. Pero darnos la chance de pensar la fantasía, pensar... lo que hizo Liliana Bodo, que en algún momento desprejuiciadamente, lo que hicieron nuestros grandes letras. Borges y Cortázar son tipos del fantasy. No del fantasy, del fantástico, ¿no? En términos todorianos. De la irrupción de la realidad contra algo que de alguna forma desarticula o provoca todos sus límites, ¿no? Me parece que hay una cuestión ahí con los temas en los videojuegos, en los juegos de mesa, que tienen que ver con la identidad y que no podemos ir con la misma propuesta de siempre. Tenemos que ir con una cosa que nos marque la singularidad. Bien, hay una pregunta en el chat que hace Ricardo Cano. Dice, ¿y la búsqueda por el reconocimiento de los juegos como cultura entraría en esa misma idea de imitar lo que ha ocurrido con medios como las artes, como ocurre en España o países latinos? Para Gaby, que dice, hablando de que buscan un reconocimiento, que vea un beneficio en temas de impuestos y este tipo de reconocimientos dentro de un sistema mercantil o gubernamental. Bueno, claramente, yo lo dije también, suscribo que hay que buscar todo, que está buenísimo, que está bueno que todas estas premiaciones son un caldo de cultivo para que se hable de, que el mundillo mismo se active. Ahora digo que se está replicando un modelo que me parece que ya está perimido para las artes y que no sé qué tanto le cabe al juego. Pero de nuevo es una inquietud personal y un matiz que pongo en la mesa. No digo que como estrategia general esté mal. Digo si nuestra estrategia va a ser solo esa. Eso es lo que digo nada más. Me parece que hay que ir por eso, hay que ir por la extinción impositiva, me parece que hay que ir por el prestigio social también. Yo no lo niego eso. Pero me parece advertir que estamos replicando un modelo que fue exitoso en su momento, en el siglo XX, y que pone al juego en un lugar que me parece que no le cierra del todo, o el juego en todo caso no es solo eso, sino que puede ser eso y puede ser más que eso.
Bien, bueno, Gabriel, agradecerte, la verdad, un placer haberte escuchado y esta entrevista. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta más en el chat, Emi, no sé si querés comentar algo más de cierre. Quedó ventilado. Lo perdimos. Ahí está. A ver. Está silenciado. Está silenciado, Emiliano. Sí, está hablando silenciado. Ahí está. Sí, Perdón, sí. perdón. No, decía que hemos recorrido una gran cantidad de temas y que había sido difícil al momento de ponerle nombre a la entrevista porque yo ya prevía que íbamos a circular por diferentes temáticas. Bueno, Gabriel, te agradecemos enormemente la participación, agradecemos a las personas que nos vieron en vivo y a las que nos verán en diferido y nos encontraremos próximamente alrededor de un mes con la siguiente entrevista del ciclo 2023. Sí, aprovecho Bueno. también, Gabriel, nuevamente a agradecerte y bueno, y animarte a que en cuanto tengamos tu tesis, dejarla debajo de esta caja de YouTube, abierta, libre, para que la gente también pueda leer, porque entiendo que muchos de los temas que comentaste hoy van a ser parte de tu trabajo de tesis. Así que bueno, ni bien esté disponible, nos gustaría tenerla y poderla dejar disponible en este canal también. Bueno, gente, el gusto es mío, me encantó pasar por acá, digo, los conozco, siempre somos amigos de la casa, así que nada, el gusto es mío. Hasta la próxima. Bueno, hasta luego. Gracias a Gracias a todos. todos los que nos siguieron.